Listo, ya pasó. Listo, pastor. Bueno, entonces vamos a colocar la pantalla. Segundito. Escritorio. Acá no, estoy aprendiendo a manejar Zoom. Manejo de Webex, pero espérame. A ver, ya encuentro, está en escritorio. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Buenos días, pastora. Me alegra saludarla. Ana, ¿dónde? Es que no encuentro, no me aparece para compartir desde escritorio. Entonces, No, debería estar aquí. Pastora, hágame mi anfitriona y yo miro entonces a ver. Así que, ahí. ¿qué pasó? Donde dice participantes, toque y Sí. ahí aparece una ventana, entonces busca. Solo hay opción de cambiarte de anfitrión. No se pueden poner dos personas a la vez, ¿no? No, Ya. Ana, te la vamos a enviar entonces para que tú puedas bueno, pastora. presentarla desde allá. Un momentito. ¿Me la manda al WhatsApp o al correo? Bueno, da lo mismo. No, al Telegram. Ah, ok. Tengo que familiarizarme con esta plataforma. Lo tenemos. Porque es casi, tiene cosas muy semejantes, pero desde lugares diferentes. Ya debe estar llegando ya. ¿Ese está en qué? ¿En PowerPoint o en Es un PDF. un PDF? Sí. Listo. ¿Tiene sonido? No. No, solo presentación. Listo. ¿Ahí lo ven?
Sí. Sí. Bueno, vamos a reflexionar trayendo frescura y el Señor añadiendo nuevas dimensiones a lo que es la era del aceite. Estamos hablando de la importancia de la vida del Espíritu, el Espíritu Santo llenando nuestras vidas y saber desde que Él fue derramado en Pentecostés, entonces se inició esa era, esa dimensión de lo que es Te- ser llenos y dirigidos por el Espíritu Santo. Vámonos en la primera presentación, la primera lámina. ¿La están viendo? Sí. Sí, Sí, pero pero en la primera, en la la primera, presentación. cuando habla de Abajo, arriba, arriba. O sea, abajo, abajo, abajo. la primera No, lámina, ve, hacia, es ahí. ahí, exacto. La vida de la era de la iglesia fue inaugurada con el derramamiento del Espíritu, como todos saben, y todo lo que implica la dinámica del Espíritu en la vida de las personas y en la vida de la iglesia. Entonces, a veces se nos olvida, la pasamos por alto y fue un énfasis que en intercesión, hace años atrás, el Señor nos estuvo hablando, recordando, para que nos siguiéramos estableciendo plenamente, recordando que la, la vida cristiana y la acción de la iglesia tiene que ser sobrenatural, no puede estar únicamente en dimensiones naturales, ¿no? No se trata de esfuerzo humano, en sabiduría humana, en fuerzas de hombre, sino en una dependencia completa del Espíritu Santo. Entonces, por eso vamos a seguir haciendo énfasis en esta dimensión y a repasar. Ahora sí vamos con la segunda. En esta intercesión el Señor nos habla de una manera muy especial de este versículo de Apocalipsis 6:6. En la versión de la Biblia latinoamericana, las Américas, perdón, dice, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañéis el aceite y el vino. Entonces, la importancia de cuidar lo que en la Biblia representa el aceite y el vino. Acuérdense que todo tiene esa dimensión, ¿no? Espiritual, tiene toda esa razón muy, muy clara. Y pues es importante ponerle mucha claridad a lo que son los énfasis que la palabra de Dios nos establece. Dice, no dañar el aceite y el vino. Y no dañarlo, como dice ahí, significa no menospreciarlo, no contaminarlo y no mezclar. Son dos aspectos que son importantes en la vida de la iglesia que vamos a estar repasando, ¿no? En el significado espiritual que se nos ha sido dado. Pero tener en cuenta, ¿no? Que son énfasis que la palabra de Dios nos ha estado dando y por lo cual debemos prestarle bastante atención. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, en la vida del Señor Jesucristo hay dos episodios muy, muy importantes respecto al vino y respecto al aceite. El primero tiene que ver con el vino y es el Gólgota. El Gólgota era un viñedo, era una prensa para la uva. Allí se prensaba la uva para sacarle todo el jugo y allí en el Gólgota fue donde el Señor fue crucificado, vertió su sangre para la redención. Entonces, todos sabemos esa parte, ¿no? El vino representa la sangre derramada del Señor Jesucristo. Pero de una manera muy especial también, el Gólgota era eso, era un lugar de viñedos y estaba esa prensa para machacar la uva y sacarle todo su jugo, no era derramado completamente.
Y el episodio respecto al aceite fue lo que el Señor vio en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Y allí también significa prensa de aceite. Él vertió su aceite. El aceite, pues, es el espíritu. Nosotros es la vida del espíritu. Y es esa vida de victoria, no esa vida de resurrección. Y que habla acerca de una completa sujeción al Señor. Fue el lugar donde el Señor expresó, no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces allí es donde eh, ponemos rendición a nuestra propia fuerza, a nuestra propia carne, a nuestro propio querer, para que se manifieste lo que es la sujeción plena a la vida de Dios, a la voluntad de Él. Estos dos episodios entonces nos hacen ver, ¿no?, la importancia de lo que leíamos en Apocalipsis, ¿no?, el vino y el aceite, siempre tenerlo en cuenta. Y la predicación del Evangelio hace mucho énfasis tanto en el vino como en el aceite. El vino pues tiene que ver con el mensaje de salvación, ¿no?, de evangelización. Nos habla mucho acerca de la resurrección. Y el aceite entonces nos habla acerca de una vida llena del Espíritu, una vida consagrada, para que se manifieste la vida de resurrección. Acuérdense que la vida de resurrección es una vida de victoria, la cual ya la carne ha sido juzgada, nos consideramos como muertos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos aspectos. No siempre se ha tenido en cuenta. A veces la iglesia hace mucho más énfasis en la parte de la sangre y no es para, lógicamente, no es para ponerlo a un lado, pero el hecho es también de que la dinámica de la vida cristiana se debe vivir ya después de la redención en la llenura del Espíritu Santo. Hemos sido redimidos para poder vivir una vida de resurrección, una vida de victoria, que solamente la podemos vivir mediante la llenura del Espíritu Santo. Vamos con la siguiente lámina. Bueno, como Arturo compartía y veíamos en la lámina anterior, si bien son dos momentos que no pueden faltar en nuestra vida, en la vida de iglesia, y nosotros como pastores encargados que el Padre pone de una congregación para ministrar. Cuando entramos en la era del aceite, este es uno de los énfasis más importantes. Cuando uno mira la imagen, allí está, esa es la forma como antiguamente y aún hoy hay diferentes prensas, ¿no? Pero la forma de la prensa de aceite, la palabra Getsemaní significa eso, ¿no? El significado es prensa de aceite. Tiene ese diseño de ser una piedra de molino que ahí por ese orificio va un palo y va moliendo todas las aceitunas, ¿sí? Todas esas aceitunas son esas primeras aceitunas que da el árbol de olivo y por eso es el huerto de los olivos. Entonces, esa prensa eh, eh, macera, o sea, machuca y presiona muy fuerte para extraerle el aceite. Entonces, Getsemaní fue ese lugar, por eso cuando uno empieza a mirar, Getsemaní fue, sí que es, Ana, por favor, pasas ya a la siguiente. Nos expresa como Arturo nos recordaba ese pasaje, ¿no? Cuando el Señor dice, no se haga como yo, sino como la voluntad del Padre, sino como tú, Padre. Entonces, ese es el lugar de mayor adoración, es la expresión mayor de adoración, donde el Señor Jesús es molido. O sea, siempre pensamos en la cruz, y ese lugar de la cruz fue un lugar tremendo, porque fue el lugar del altar del sacrificio, pero él fue ya molido previamente, aquí en el huerto de Getsemaní, donde nos recuerda todo lo que fue esa vivencia de él, estar allí en un momento como describen en la Biblia, de profunda angustia,
de un momento estaba siendo así pasado por ese molino para extraer todo el aceite, pero fue el lugar de adoración. Y como dice ahí, ¿no? Ahí fue donde fue machacado, o sea, como se exprimió y vertió todo su aceite. Y pensamos, y por eso es tan importante este momento, ¿no? Pensamos mucho en la cruz donde derramó toda su sangre, pero en este lugar él fue molido. Y cuando toda su vida fue una adoración al Padre. Entonces allí se extrajo todo ese aceite, de él mismo brotó ese aceite en el huerto de los olivos, y ese era el aceite más puro. Ahora, aquí es donde viene la parte más importante, que ya estamos abriendo el camino con esto que sigue. Es el aceite más puro para encender las lámparas. Ustedes saben que las lámparas para poder funcionar necesitan el aceite. Bueno, él era el aceite. Él en ese momento fue ese aceite que iba a ser derramado en Pentecostés. Ese aceite que iba a ser, porque es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. O sea, es la misma esencia de Cristo. Entonces, es lo profundo, cuando dice en Corintios, lo profundo de Dios. Bueno, ese aceite fue extraído allí, en Getsemaní. Así como cuando él derrama su sangre, aquí fue toda su vida de adoración, de rendición a la voluntad del Padre, de vivir cuando fue, dice allí en el monte de cuando estaba siendo tentado por el diablo, eh, fue un momento donde fue toda la expresión de que él decidió era hacer la voluntad del Padre y vencer todo. Entonces allí se extrajo ese aceite, de él brotó todo ese aceite que iba a resplandecer, iba a ser derramado en Pentecostés. Entonces, Getsemaní es ese lugar de adoración, es el lugar del aceite, donde el aceite más puro va a llenar nuestras vidas. Entonces, no solamente somos llenos y tenemos la salvación, que es la obra de Cristo en la cruz, la salvación, la redención por su sangre, sino también lo que abría camino a lo que sería cuando Él promete, enviaré, dice, les conviene, ¿se acuerdan en Juan cuando Él dice, les conviene que yo me vaya? Porque entonces enviaré la promesa del Padre, que es refiriéndose al Espíritu Santo. Y entonces aquí por eso es tan importante vivir lo completo, no solamente la salvación, sino vivir lo completo, que es la vida en el Espíritu, y esa es la vida que abre la era del aceite. Y la era del aceite no es, a veces nos movemos por qué visión tenemos para este año, qué tenemos que hacer este año, le damos un nombre al año, y resulta que no, la era empezamos un nuevo tiempo. El Espíritu Santo había sido enviado en Pentecostés, pero la iglesia de hoy es una iglesia que ha perdido la dependencia del Espíritu. Entonces el Señor está hablando para este tiempo, para decir, no solo céntrense en la salvación. Estamos viviendo, por eso dice, en Isaías decía, no dañes ni el vino ni el aceite, refiriéndose, ¿en qué? Apocalipsis. Perdón, en Apocalipsis. No, no dañes el vino ni el aceite. O sea, el vino hablando de la redención y la salvación, y el aceite, lo que es la vida en el Espíritu. Entonces, Getsemaní nos enseña lo que es aprender a vivir. Y recuerdan ustedes Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Lo que ahora yo vivo en la carne, o sea, lo que yo estoy viviendo hoy, porque estoy en la carne, pues entonces ahí es donde yo empiezo a vivir, dice, es dependiendo, tener más, es más Cristo y menos yo. Eso es Getsemaní. Y Getsemaní es todo el lugar donde fue extraído, como donde Cristo, en esa prensa, donde fue molido, donde fue triturado, extrajo todo el aceite para después ser derramado en Pentecostés.
Bueno, pasemos a la siguiente lámina entonces, que ya nos empieza a precisar lo que es la era del aceite. Decíamos en la lámina anterior, la era del aceite, todo ocurrió, o digamos como ese diseño del huerto de los olivos, donde te da la oliva, o sea, la misma aceituna, de donde se extrae el aceite y el mejor aceite. El aceite es dado para encender lámparas, ¿sí? Para encender lámparas. Entonces, estamos en la era del aceite, quiere decir que es el tiempo de la luz. Entonces, vamos a leer estos versículos. Quisiera pedir, a ver, Ana, si tú nos ayudas en Juan 1:9, Alex, Juan 8:12. Ana, ya que estás en Juan 1, lees también después, más adelante, cuando ya sea el momento, lees Juan 1:5. Kelly, Lucas 8:17. ¿Quién más está por ahí? Pastor Raúl. Raúl, Mateo 5:14. Entonces, así lo vamos agilizando, así que por favor ténganlo listo, de tal manera que vamos más así ágil y vamos leyendo. Entonces, el Señor está hablando que se ha abierto y estamos en tiempos donde está recuperándose el vivir la vida del Espíritu. No nos movemos solo con la salvación, porque la salvación es el punto de partida. Es lo que, si no hubiéramos sido redimidos, pues no podríamos vivir la vida del Espíritu. Entonces, por eso es tan importante entender que ese fue la apertura, el arrepentimiento, la salvación nos abrió el camino para vivir la vida del Espíritu. Nadie que no tenga a Cristo puede vivir en el Espíritu. Por eso es necesario el vino y para poder entrar en la era del aceite. Entonces, la era del aceite es el tiempo de la luz. Entonces, estos versículos nos ponen plataformas de verdad acerca de Cristo y de lo que Cristo hace en nosotros. Juan 1:9, por favor. La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Bueno, entonces, y leamos Juan 8:12. Juan 8:12 tiene un título, dice Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren, tremendo, ¿no? Dos versículos que nos hablan de quién es Cristo. Entonces vemos que dice, Jesús mismo está hablando de él diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. Y él dice, el que me sigue no andará en tiniebla. Ahora, después entonces dice Juan 1:9. Jesús dice, yo soy, dice, Él es la luz verdadera. Entonces, miremos tan importante esto, ¿no? No solamente Él es la luz del mundo, sino tenemos que saber que Él es la luz verdadera, que hay luz falsa entonces. Hay luz que pareciera que fuera luz, pero es tiniebla. Y tenemos que empezar a entender que necesitamos reconocer a Cristo como la luz verdadera y todo lo que eso va a implicar para nuestras vidas y para este tiempo que es el tiempo de la luz. Entonces, Cristo es la luz y Él no solamente es la luz del mundo, sino que es la única luz, es la verdadera, no hay otra. Todo lo que es fuera de Cristo no es luz, es tiniebla. Juan 1:5. La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla. Lucas 8:17. Porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. Tremendo. Entonces, miren, todas estas verdades que están escritas respecto de la luz, respecto de la luz que es Cristo mismo y donde Cristo está, dice,
la luz es gobierno. La luz manifiesta gobierno, porque la tiniebla no puede, la luz extingue la tiniebla. Entonces, ¿qué es extinguir? ¿Cómo definiríamos esa palabra, extinguir? Desaparecer. Desaparecer. En otra versión Eli- dice, sí, Alex, eliminar, eliminar. quitar. Exacto. Mire qué tremendo cuando empieza uno a mirar esas verdades. Y en otra versión dice, no, la tiniebla no puede prevalecer, ¿sí? No puede. Entonces quiere decir que la luz es el gobierno de la luz. La tiniebla no puede prevalecer, la tiniebla se extingue, la tiniebla es anulada, la tiniebla desaparece. Entonces, miren lo que a veces empezamos a entender, que a veces se empodera tanto la tiniebla y resulta que es porque no conocemos la luz, ni estamos en la luz, porque Cristo es la luz y la luz tiene, la luz verdadera tiene esta esencia de gobierno. La luz es gobierno, la tiniebla no puede prevalecer, no puede sostenerse frente a la luz. Si en nosotros está Cristo y Cristo es la luz, pues la tiniebla no tiene forma. Es como si la luz se resplandece. Cristo es el resplandor, su luz es un resplandor tremendo. La tiniebla no tiene forma de acercarse a nosotros si Cristo está en nosotros. Dice, y ahí en Lucas 8 decía que todo lo expone, todo lo deja al descubierto. Nada se puede esconder donde está la luz. Entonces, miren los niveles de gobierno que tiene la luz y la luz que es Cristo. Estas verdades no solamente, amados, es para poderlas como memorizar y leer y aprender, sino interiorizar, que sean escritos en nuestro espíritu esta realidad de Cristo. Cristo es la luz y la luz es gobierno, la luz es autoridad y hace que la tiniebla no pueda ni siquiera acercarse, es que no puede, si es un resplandor, ustedes de pronto han estado en momentos de mucho resplandor y no se puede, es algo que es tremendo, que nada está oscuro. Pues bueno, eso es lo que hace la luz y la tiniebla no tiene forma de acercarse. Entonces, leamos Mateo 5:14. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Uh-huh. Entonces, miren ahí lo especial que hace el Señor. No solamente Él es la luz y la luz verdadera y toda la acción de gobierno que manifiesta la luz, sino que además nos dice, nosotros somos la luz. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué nos dice que somos luz, que somos la luz? ¿Cuál será la razón por la cual ahora nosotros somos luz? A ver, alguno que piense, que habla el Espíritu de Dios a su Espíritu. ¿Por qué nosotros entonces somos luz? Cristo es la luz, ¿verdad? Sí, porque somos su extensión, somos de Él. Y Claro, estamos pero aquí ¿y dónde está Cristo? en nosotros, somos nosotros. Exactamente, Portamos a Cristo, portamos su luz. claro, exacto. Entonces, Nosotros, Cristo es la luz y Él está en mí, pues quiere decir que ahora yo no tengo luz propia, es Cristo en mí. Y si Cristo dice, yo soy la luz, pues entonces ahora, pues por eso yo soy luz, pero soy con esa luz, yo les decía, nada de lo que sea fuera de Cristo es de la luz. Todo lo que está en Cristo pertenece a Él. Entonces estamos en Él, por eso si Él es la luz, pues yo también soy luz, porque su luz está en mí.
Entonces, el primero que empieza, dice, si nada es oculto ante su luz, pues yo soy la primera persona que me expongo a la luz y todas las cosas van a quedar al descubierto, pero no para avergonzarme, sino para sanarme, para limpiarme, para estar en la condición correcta. Ahora, cuando tengo entre más transparencia, más limpieza, más pureza, pues la luz va a resplandecer mucho más fácil. Entonces, en Él somos luz, no fuera de Él. No, esta realidad no sirve para el que diga simplemente, no, sí, yo creo en Cristo. No, Cristo estar en su vida y Cristo crecer en su vida. Entonces, somos luz. Y ahí es cuando hablamos de la era del aceite, que es derramado ese aceite, el Espíritu, que el Espíritu de Dios es el aceite, que fue allí molido en ese huerto de los olivos y es derramado en nosotros y eso se derrama y eso es lo que nos va y nos pone en condición de lámpara, que lo vamos a ver más adelante. Pero miren lo importante que es entender esta verdad. ¿Quién es Cristo? El gobierno de la luz y lo que somos entonces nosotros. Por eso si nosotros somos luz, porque Cristo está en mí y Él es la luz, y en mí hay total limpieza, la luz resplandece y extingue la tiniebla y la tiniebla no puede prevalecer. Entonces es gobierno también que se manifiesta a través nuestro por la acción de la luz. Amén. Amén, pastor. Digan, Amén. levanten ese dedito de que decimos, gloria a Dios por eso. Gloria Amén. a Dios, sí, señor. Para seguir entendiendo un poquito más acerca de esto, es importante tener una visión de la manera en que se utilizaba el aceite y era el diseño, ¿no? Estamos hablando del diseño y tenemos que pensar en el diseño en la época del Señor Jesús, de cómo estaba configurado, cómo se usaba, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ahí en la lámina unas vasijas, esas eran las lámparas, ¿cierto? Unas vasijas que llenaban de aceite y le colocaban bueno, nosotros llamamos una mecha. La Biblia habla acerca de un pábilo. Ese pábilo tenía que estar sumergido en el aceite para que estuviera completamente empapado y de esa manera entonces pudiera dar una luz de manera continua. Esa lamparita se colocaba, esa vasija, se colocaba en un armazón, que era lo que, digamos, ese armazón era la lámpara. Allí se colocaba la vasija. En el templo, el armazón es la menorá, que tenía, ¿cierto?, 7 brazos y sobre la parte superior de cada brazo entonces se colocaba esa vasija. Y allí entonces se prendía, ¿no? Ustedes saben que los 7 brazos nos hablan acerca de los 7 espíritus de Dios, la manifestación plena, ¿no?, de Dios en todo su accionar. Y cómo se preocupaban en el templo de que siempre estuviera aceite y que estuviera funcionando de una manera adecuada. Entonces, la vasija pues, nos está representando a nosotros, el aceite está representando al Espíritu Santo y el pábilo está representando nuestro ser interior. Está la parte, digamos, del alma. Ahora, el correcto funcionamiento inicial es de que el pábilo, como les decía, estuviera empapado, ¿no?, en el aceite, que no escaseara el aceite, porque cuando escaseaba el aceite, pues el pábilo perdía esa consistencia, ¿no?, de estar empapado y comenzaba a humear. Y cuando el pábilo comienza a humear, pues suelta humo y eso se vuelve tóxico. Entonces, un cristiano, haciendo la referencia, ¿no?, un cristiano que no es lleno del Espíritu Santo es un cristiano tóxico, porque va a salir únicamente de su propia fuerza, ¿no? Todo lo que va a estar saliendo contamina por no vivir en la plenitud del Espíritu Santo, porque la vida cristiana se tiene que vivir
en la llenura, en la plenitud del Espíritu Santo. Y nosotros vemos, ¿no? Cuando descuidamos nuestra vida en el Espíritu, pues sale nuestra carne. Y lo más tóxico que una persona tiene es su propia carne. Lo más peligroso es una persona en su propia carne. Y debemos tener cuidado con eso, ¿cierto? Estamos en nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida congregacional, que es la manifestación del reino, y no podemos vivirlo en la carne. Entonces, un cristiano en la carne, en su familia, es un peligro. En la familia tenemos que estar llenos del Espíritu. Un cristiano en la carne, en la congregación, en la iglesia, también es un peligro, en cualquier función que esté desempeñando. Entonces, el diseño para poder entenderlo es de esa manera, ¿no? De ahí entonces, de que es importante mirar la condición de cada uno de los elementos, ¿no? Acuérdense, la vasija con todos nos está representando a cada uno de nosotros. Y por eso entonces es importante trabajar en la sanidad, en la restauración de cada uno de nosotros. Cuando estamos en la carne, con un corazón herido, con un corazón amargado, bueno, con lo que tenga el corazón, pues eso es lo que va a brotar y va a contaminar. Por eso estábamos hablando de que ese pábilo comienza a humear y comienza a contaminar. Lo que Dios quiere es sanarnos completamente, restaurar completamente nuestras vidas. Pero también cuando habla acerca de la lámpara, donde se coloca la vasija, está hablando de una posición. En un versículo que leíamos decía que una ciudad en un monte no se puede esconder. Entonces está hablando de una ciudad posicionada, ¿cierto? En una dimensión de altura. Y dice, no se puede esconder. ¿Por qué? Porque siempre va a ser notorio y aún más en la noche, pues por la luz con la cual comienza a iluminarse. Eso nos está hablando también acerca de nuestra posición como cristianos. Y más adelante estudiaremos un poquito acerca de, bueno, cuál es nuestra posición, ¿cierto? Cómo asegurarnos de que estamos realmente bien posicionados para que la luz resplandezca y tenga esa manifestación plena, ¿no? En lo que Dios quiere que estemos nosotros alumbrando. Pero si hay algo que cuidar, es nuestro ser interior. Acuérdense, el pábilo. Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos. Un corazón no sano, un corazón no restaurado, es difícil trabajar en equipo, es difícil una convivencia adecuada en familia, es difícil, ¿cierto?, la manifestación de todo lo que son las riquezas, los principios de Dios. Entonces, es importante tener en cuenta esa parte que después vamos a estar profundizando. Miremos entonces ahora los que son los usos del aceite. Como estamos hablando, el primero que estamos haciendo bastante énfasis es para iluminación, ¿no? Para que haya luz. Llenar las lámparas de los hogares, de la ciudad, del templo. Entonces, cada persona, como vimos hace 8 días, tenemos un diseño de ser lámpara. Hace 15. Hace 15 días, diseño de ser lámpara. La iglesia tiene un diseño de ser lámpara para que haya luz tanto en los hogares como en la ciudad, como para que haya luz en medio de la iglesia, para que haya luz en medio de la nación. Cada congregación debe ser realmente luz, ¿sí? Debe ser luz en medio de la ciudad. De diferentes maneras, ¿cierto? Se manifiesta, pero es a través de la vida en luz de cada uno de los miembros. De esa forma se está trayendo luz para la ciudad. Y es importante asumir esa responsabilidad en lo personal, en lo familiar y en lo congregacional. El aceite también se usaba para el consumo, ¿no? Para el uso nutricional y para la medicina. La Biblia nos habla acerca de ungir con aceite también a los enfermos, ¿verdad? Bueno, tiene toda esa riqueza, nos está hablando acerca de la multiforme manera de bendecir Dios a su pueblo por medio de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando fluye, alimenta, cuando fluye, ministra vida, ministra sanidad a la vida de las personas. Era bálsamo también para las heridas. Exacto, era bálsamo que refrescaba, que quitaba la resequedad. Mm. Entonces nos libra, ¿no?, de ser cristianos secos para poder tener esa frescura en el espíritu.
También se usaba para el incienso aromático, que subía como un olor fragante delante de Dios. La verdadera adoración siempre es bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la mujer que rompió su vaso de alabastro y ungió al Señor? Dice que toda la casa se llenó de Aceite de de ese nardo, dice, se llenó de la fragancia. Y el Señor dice que se había anticipado para ungirlo para la sepultura, ¿no? Y es un relato de una adoración muy, muy fuerte, muy profunda. Entonces, la adoración tiene que ver en esa dimensión. Una persona llena del Espíritu es una persona que adora, que su vida es adoración y aun cuando también está lógicamente en cuerpo entonando temas de adoración, de exaltación, lo está haciendo no en repetición, sino lo está haciendo desde lo profundo de su corazón. Entonces, si no hay llenura del Espíritu, no hay una verdadera adoración. Simplemente es resonar y hacer ruido, ¿no? Pero lo que Dios quiere es los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, o sea, con la plenitud del Espíritu Santo. Y el aceite también se usaba para la consagración, ¿no? Para apartar para el Señor. Se ungía y se preparaba a las personas, ¿no? Para la función a la cual Dios los está llamando. Entonces, no era solamente un acto simbólico. Acuérdense, era derramar del Espíritu en la vida de una persona. De esa manera se activaba mucho más el diseño espiritual que cada persona tiene en Dios y la comunicación de dones y de talentos espirituales que son proclamados en el momento de la consagración. Entonces es un momento muy especial de riqueza, ¿no? Y tanto el que unge como el aceite y el que está recibiendo, pues en la atmósfera, ¿no? Del Espíritu Santo. Nos está hablando de todo ese diseño que Dios tiene entonces para estar nosotros viviendo completamente. Vayamos a la siguiente lámina. Estamos hablando de los usos del aceite de las lámparas. Y Dios es un Dios de familias. Recuerde que siempre Dios se mueve por familia. Y donde más debe resplandecer la unción del Espíritu Santo es en la vida familiar. Recuerde que la vida familiar es donde más retos hay, más dificultades, donde se convive a diario y donde el carácter de las personas puede hacer mucho daño si no está siendo tratado por el Espíritu Santo, si no tiene la riqueza del Espíritu Santo. En todo lugar debe manifestar el fruto del Espíritu, pero un lugar especial en el cual tiene que manifestarse es en el hogar. Tratarnos entre esposos, padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos, con la riqueza, la plenitud del Espíritu Santo. Que sea lo que se manifieste, ¿no? No estamos hablando de ser místicos, sino es de la riqueza de una vida sanada y una vida transformada por el Espíritu Santo. Donde más se debe manifestar es en el hogar. Lógicamente, después en la congregación. Pero a veces sucede que nos volvemos espirituales para estar en la congregación, pero en la casa, cuando estamos en familia, bajamos la guardia. Y eso no debe ser así, ¿no? Que es una vida continua llena del Espíritu Santo. Mateo 5, del 15 al 17 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo de las nubes, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida llena del Espíritu permite que Dios sea glorificado en todo, pero de una manera especial en la vida de familia. Esa luz que tenemos debe resplandecer en la vida de la familia, no para incomodarnos. Esto no quiere decir darnos bibliazos, ¿no? Acuérdense que la Biblia dice tal cosa. A veces se usa la Biblia en la familia para hostigarnos unos a otros. No se trata de eso. Vivamos lo que somos, ¿no? De una manera normal en el espíritu. Vaya fluyendo de manera natural, como debe ser la vida cristiana, ¿no? El fluir adecuado de la vida en el espíritu.
Entonces, que nuestras familias tengan esa manifestación plena de lo que es la vida en el Espíritu. Entonces, sí, mirando un poco esta combinación de estos dos pasajes, porque nos vamos a concentrar, si bien el uso del aceite, ya vieron ustedes que tiene muchas formas de uso, pero vamos a concentrarnos en las lámparas, cuando es de uso para iluminación. Entonces, vemos la importancia del aceite en la familia, porque como Arturo decía, no es el primer lugar donde se nota si estamos en luz o no. Es donde más se va a notar nuestra condición de nuestro carácter, de nuestra manera de vivir, de nuestras decisiones. Todo se va a notar primero en el hogar. No, Arturo hacía ese énfasis, ¿no? Vivimos lo contrario. Pareciera que fuéramos llenos del Espíritu solo para estar en la congregación. Y en la congregación y en el ambiente de iglesia, pues son unas horas, pero en la vida de familia es toda la vida. Entonces, aquí es donde debe notarse. Y quiero resaltar esa parte, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, una es en la casa, pero de la casa va a salir luz hacia afuera, de forma que vean vuestras buenas obras. O sea, vean, nuestras buenas obras no tiene que ver con la limosna, con el ayudar al pobre, bueno, esa va a ser fruto, pero dice, vuestras buenas obras va a ser nuestro carácter, nuestra forma de decidir, y en todo debe glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, tomando de este versículo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o sea, hacia afuera. Entonces, pasamos sí a la siguiente lámina, por favor, Ana. Debe ser el aceite y la lámpara debe ser para iluminación en la ciudad. Entonces dice Mateo 4, 13 al 17, dice, el Señor Jesús, ya vimos que Él es la luz del mundo. Él es la luz verdadera y alumbra a todo hombre. Pero esta experiencia la tuvo este territorio que era, dice, Zabulón, Neftalí, dice, y dejando Nazaret, habitó en Cafarnaún, perdón, la de junto al mar en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Cómo era este territorio? Dice, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, miren la condición del territorio. Y podemos pensar que los territorios así están en esa condición. Ser un pueblo asentado en tiniebla, o sea, la palabra asentado significa de estar establecido. Entonces, podemos decir que es una ciudad, una región, un territorio acostumbrado a la tiniebla. No se da cuenta, dice, cuando se está acostumbrado a la tiniebla, no se dan cuenta y hacen todo lo que todo el mundo hace y son sus malas obras. Pero dice que este pueblo que estaba acostumbrado, asentado, estaba allí ya enraizado en la tiniebla, vio no una luz pequeñita. De pronto podemos tener la visión de una lamparita como la que vemos en la imagen, sino dice, vio gran luz. Ahora, si recordamos lo que vimos de la luz cuando hablamos de Cristo, Él es la luz del mundo, Él es la luz verdadera, y esa luz hace que la tiniebla no pueda prevalecer. Quiere decir que entonces este territorio vio gran luz, un gran resplandor, y la tiniebla no podía prevalecer frente a esa manifestación de la luz y no podía esconder sus obras. Entonces dice, es un pueblo asentado que estaba asentado en tinieblas, vio gran luz.
y los asentados en región y sombra de muerte. O sea, miren que no solamente eran tinieblas, sino en región y sombra de muerte, o sea, en territorios de la tiniebla. Vio, dice, una luz les amaneció. O sea, vino esa manifestación de que empezó, así como la luz del día empieza a resplandecer, como en esta mañana que ha sido para un levantarnos y empezar a ver cómo la luz empieza a amanecer. Empezaron a ver algo, la luz del día. Por eso entonces dice, Jesús empezó a predicar e introducirlos en el reino, y en el reino se introduce por el arrepentimiento. Arrepentirse de todo, empezaron a ver. Uno no puede arrepentirse de algo que no ve, porque la tiniebla lo tiene escondido. Pero llegó la luz y empezaron a ver sus obras y se dieron cuenta que no estaban hechas en Dios. Entonces, ¿qué respuesta tiene uno? Arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos es luz. Entonces, una de las cosas que empieza a manifestarse es que la luz en nosotros y la luz en la iglesia es que no solamente las familias empiezan a vivir atmósferas de luz y de resplandor y de hacer que muchos vean y puedan arrepentirse, sino también en una ciudad, un territorio que pueda estar en oscuridad. No nos preocupe la tiniebla. A veces nos preocupamos y el enfoque puede estar en la tiniebla. No, porque miren lo que pasó. Este pueblo que estaba acostumbrado a la tiniebla vio gran luz. Esto es lo que tiene que manifestarse, que vean en nosotros esa gran luz que es Cristo, que la vean. Entonces tenemos es que crecer es en Cristo, más en esa luz y empiece a amanecerles. Y cuando empieza a amanecer es cuando tal vez uno en la noche todo está oscuro y uno no ve, pero cuando empieza a amanecer la luz del día, entonces uno ya puede observar las cosas que están alrededor. Luz les amaneció y empiezan a ver y a darse cuenta y venir al arrepentimiento. Entonces, la tarea realmente en el reino es la luz, manifestar la luz, ser luz, pero es la luz, es Cristo en nosotros. Entonces, la luz empieza con el aceite, con la restauración de las vasijas, porque unas vasijas rotas, agrietadas, heridas, no van a contener el aceite. Unas vasijas que no tienen o que descuidaron el aceite porque la vida en el espíritu, la adoración no está ahí, sino es solamente ritual, rutina, o el pábilo está desgastado, el pábilo está humeando y está soltando mucho humo, mucho. A ver, amado, ¿qué? Ya lo silencié, pastor. Listo, gracias. Vamos a estar concentraditos, estamos aquí en el tema. Entonces, el punto está es que nosotros necesitamos aprender a vivir en el tiempo de la luz. Y el tiempo de la luz es un tiempo para manifestar a Cristo. Entonces, no nos concentremos en la tiniebla, porque la tiniebla es vencida por la luz. Entonces, simplemente seamos luz, crezcamos en Cristo, cuidemos que no nos falte el aceite, que estemos y vamos a trabajar más adelante cómo sanar esas vasijas, cómo limpiar y el pábilo, cómo trabajar en todo lo que es esa sanidad para poder estar en la condición correcta y ser luz en la familia y en la ciudad. Amén. Amén. Qué lindo, pastor. Bueno, Amén. debemos ver entonces que el aceite, hablando acerca del Espíritu Santo, siempre es un don de parte de Dios que es derramado para nosotros. En el Antiguo Testamento decía que venía el Espíritu Santo y se iba. En el Nuevo Testamento ya habla acerca de la permanencia continua del Espíritu Santo y siempre es esa manifestación desde lo alto. En Hechos, cuando el Señor les había dicho a los discípulos, ¿no? No salgan hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces, todo lo que necesitamos, ese revestimiento, esa capacidad,
tiene que venir es desde lo alto, desde la misma presencia de Dios. Por eso cuando Cristo murió y resucitó y fue ascendido a los cielos, se produjo la manifestación de Pentecostés. Y la introducción ahí en Hechos 2 dice, de repente vino del cielo. Es esa manifestación, ellos están en una actitud de espera, ¿sí? Frente a una promesa. Y Dios entonces lo hizo, dice, fue algo repentino. Hay muchas manifestaciones así de repente de parte de Dios que lo enriquecen a uno, pero la principal en este sentido fue ese derramamiento del Espíritu Santo. Y en Zacarías 4 nos dice, ¿no? No es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Lo sabemos de memoria, cantamos este versículo, pero a veces en la cotidianidad se olvida, y que todo tiene que ser en el espíritu. La vida de iglesia o la vida de un cristiano no se puede vivir en la carne, se tiene que vivir en el espíritu. La vida de iglesia la iglesia tiene que aprender a vivir en todas sus dimensiones en el espíritu. Todo lo que somos, nos relacionamos en la iglesia en el espíritu, hacemos ministerio, ministramos a las personas de diferente manera en el espíritu, adoramos en el espíritu. Y cuando falta esto, pues se produce roce, se produce sequedad. Simplemente la carne para nada aprovecha. La vida en el espíritu es la que enriquece. Y habla que viene de lo alto. Entonces, una completa dependencia en el Señor. Mi consagración a Él, mi obediencia a Él, mi oírle a Él, es la que va a permitir que el Espíritu Santo me esté llenando de manera continua. ¿Sí? Y solo puede venir de lo alto. No es por esfuerzo de hombre. Es una acción de Dios en respuesta a mi entrega, a mi consagración, a mi disposición a Él, a esperar en Él, a mi reconocimiento que necesito ser lleno del Espíritu Santo donde quiera que yo esté. Entonces, de esta manera estamos afirmando, estamos en la era del aceite, ¿sí? Y no debe faltar en nuestra vida, en la familia y en la congregación. Ya en la siguiente lámina. No vamos a permitir que se apague la lámpara. A mayor luz, mayor autoridad. Acuérdese, la luz le pone el límite a la tiniebla. Entonces, a mayor dimensión de luz en mi vida, mayor autoridad. ¿Cómo podemos nosotros ser o estar ciertos? Una congregación con autoridad sobre la ciudad. Bueno, en la dimensión de luz que se esté viviendo al interior. Las personas, sus familias y la relación interna entre los miembros y la ejecución de las diferentes acciones ministeriales en el poder del Espíritu Santo. De esa manera se está haciendo luz y se le está poniendo límite a la tiniebla. Entonces, Dios nos mira de una manera integral en lo personal, en lo familiar y en lo congregacional. Nunca debemos separar eso. Es que yo soy una persona diferente en la familia. Soy una persona diferente cuando estoy trabajando, cuando estoy estudiando. Soy una persona diferente en la congregación. No, estamos viviendo vidas falsas. Y Dios lo que quiere es la integridad. Donde quiera que estemos, manifestamos lo que somos. Somos luz. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo. Así que tenemos un diseño de lámpara y no debemos permitir que esa lámpara se apague, sino que esté bien encendida. Entonces, la siguiente. Estamos en este momento la restauración de las lámparas de la iglesia. Es lo que Dios quiere y es el llamado que nos ha hecho y sobre lo cual estamos nosotros viviendo y ministrando, ¿no? Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, eso es algo muy importante porque después viene el mensaje que vamos a estar estudiando más adelante, Apocalipsis 2 y 3, el mensaje del Señor para las iglesias. Pero ¿cuál era el objetivo del Señor? Restaurar
cada candelabro. Él dice, él se paseaba en medio de los 7 candelabros, que son las iglesias. Y entonces lanza un mensaje a cada iglesia para restaurar, para que adquieran su función y estén manifestando luz. Entonces, les invitamos a que nos dispongamos, ¿no?, a que el Señor haga plenamente esa obra. Pero acuérdense, el Señor está hablando en lo personal, familiar, congregacional. No podemos desligar, no podemos vernos por aparte, sino de una manera unida como el Señor nos está viendo, de una manera integrada. Él se pasea y Él conoce. Y Él no desecha, sino lo que Él quiere es restaurar. Entonces son tiempos de restauración, ¿sí? No hay iglesia perfecta. Y lo que Dios quiere es que cada vez la iglesia entre más y más en lo que es la imagen del Señor. Cuando estamos hablando de iglesia, no hay iglesia perfecta, no es para que se vuelva una excusa, sino para que entendamos que hay muchas cosas para mejorar. Hay muchas cosas para seguir hacia adelante. Entonces, es importante tener esta parte, ¿no? Y cuando estamos hablando del reino de los cielos, pues una de las partes esenciales del reino de los cielos es el aceite, la vida en el espíritu, ¿sí? Porque ahí está la riqueza absolutamente para todo. Entonces, les invitamos, ¿no? Dentro de 15 días, de que vayan leyendo Apocalipsis 2 y 3, reflexionando. Seguramente ya ustedes lógicamente han oído enseñanzas o han ministrado al respecto, pero permitamos que el Espíritu de Dios traiga más luz también, ¿cierto? Nos vaya ampliando todo esto y saber de que el propósito de Dios es restaurar su iglesia. El mensaje de Apocalipsis 2 y 3 es restauración de las iglesias. Si lo vemos, el propósito es ese, restaurar, colocarlos en una posición de vencedores, con acceso a todas las dimensiones del Espíritu. Ese es el mensaje. Y es importante en el día de hoy. Ustedes saben, digamos, todos los desafíos que hay en este momento en todo el mundo. Y el hecho es, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Está resplandeciendo? ¿Tiene su lámpara encendida? ¿O está que se apaga? ¿O ya está humeando, ¿no? Una iglesia que humea, una iglesia en la carne, es una iglesia que contamina la sociedad, ¿sí? Y desafortunadamente lo que se oye a veces de muchas congregaciones es lo malo que sale de la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan que leíamos en la primera epístola de Corintios, cuando Pablo trataba un pecado? Dice, se oye en medio de los gentiles que hay en medio de vosotros, comenzaba a hablar acerca de todo el pecado. Entonces, tiene el pábilo humeante, ¿no? Porque no estaban realmente con luz, sino sacando lo tóxico. Y la iglesia no está para ser tóxica en la ciudad, sino para hacer luz en la ciudad. Amén. Amén, pastor. Bueno, entonces Amén, pastor. vamos a concluir, a pedirle a Alex que nos preciara en la oración final. Claro que sí, Padre. Señor, te damos gracias en este momento, por este tiempo. Señor, por esta palabra que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada día nos enseñas y cada día nos permites comer del árbol de vida y comer de ese pan de vida y tomar de tu agua, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque sé que esta enseñanza tocó lo más profundo de nuestro corazón y que queremos, Señor, ponerla en práctica en nuestras vidas y que cada día nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de nuestra familia, de la ciudad y de la comunidad, Señor. Gracias te damos y te pedimos que sea un día bendecido bajo tu presencia. Bendecimos la vida del pastor Arturo, la pastora Gladys, la pastora Ana y de todos los demás pastores. Y que el Señor siga derramando bendiciones sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Amén. Dios Amén, les amén. bendiga y Dios les Amén. guarde.
Gracias. Amén. Bendiciones para todos. Día Gracias, bendecido. pastores. Amén. Bendiciones para Gracias. todos. Ya se- Nos vemos en 15 días. Sí, Bendiciones. señor. Gracias. Amén, Amén. Señor. Amén. Dios les guarde. Chao. Amén.